Tras un verano lleno de palancas económicas y un agitado mercado de fichajes, el Fútbol Club Barcelona gastó 188 millones de euros en reforzar la plantilla y comenzó el campeonato con ganas de conquistar el título de Liga. El equipo de Xavi Hernández inició la temporada con un decepcionante empate sin goles frente al Rayo Vallecano en casa y logró su primer triunfo tras golear por 1-4 a la Real Sociedad en San Sebastián. Isaac igualó el gol de Lewandowski en el minuto 1, pero un golazo de Dembélé, otro del delantero polaco y un tanto de Ansu Fati dieron los primeros 3 puntos al Barça. En la tercera jornada, los azulgranas se deshicieron del Valladolid por 4-0 con otro doblete de Lewandowski y viajaron al Sánchez-Pizjuán para conseguir otra victoria de calado. Rafinha y Lewandowski marcaron al Sevilla en el primer tiempo, mientras que el gol de Eric García estableció el 0-3 final. Tras ganar 0-4 al Cádiz y 3-0 al Elche, los culés alcanzaron el liderato después de vencer al Mallorca con un tanto de Lewandowski y se mantuvieron en todo lo alto tras derrotar al Celta gracias a otro triunfo por la mínima. Los culés llegaron al clásico con un pie fuera de la Champions y culminaron una semana para el olvido en el Santiago Bernabéu. Benzema abrió la cuenta madridista en el minuto 12 y Valverde puso el 2-0 con un potente derechazo antes del descanso. A 7 minutos del final, Ferran Torres lograba recortar distancias, pero un penalti cometido por Eric García sobre Rodrigo hizo que el brasileño culminase la victoria blanca por 3-1. El Barça se repuso de la derrota con 2 cómodos triunfos en casa, 3-0 al Villarreal y 4-0 frente al Athletic de Bilbao, y encajó su tempranera eliminación de Champions con un balsámico triunfo en Mestalla. El duelo parecía encaminado a acabar sin goles, pero un tanto de Lewandowski en el minuto 93 daba 3 puntos de oro a los culés para ponerse a solo un punto del liderato. El partido frente al Almería sirvió para homenajear a Gerard Piqué en su último partido con la camiseta azulgrana y para que los culés se llevasen un importante triunfo por 2-0. Los goles de Dembélé y Frenkie de Jong y la inesperada derrota del Real Madrid en Vallecas encaramaron al Barça a lo más alto del campeonato. Ya con el parón del Mundial a la vista, el equipo de Xavi visitaba el Sadar y comenzó perdiendo con un tanto de David García. El Barcelona se tuvo que sobreponer a la expulsión de Lewandowski a la media hora de partido y tuvo que arriesgar para ir a por el triunfo. Pedri logró el empate nada más comenzar el segundo tiempo. Y a 5 minutos para el final, Rafinha aprovechó un gran pase de De Jong para marcar el gol de la remontada. El Barça regresó a la competición doméstica con 2 puntos de ventaja y reiniciaba la liga el día de Nochevieja frente al Real Club Deportivo Español. Con el tempranero gol de Marcos Alonso se preveía un cómodo triunfo azulgrana, pero con un penalti en el minuto 70, Joselu volvía a poner las tablas. Los locales pudieron marcar el gol de la victoria en los minutos finales, pero el Barça se dejaba 2 puntos que acercaban al Madrid al liderato. El Fútbol Club Barcelona comenzó 2023 con la baja del sancionado Lewandowski y visitando el estadio del Atlético de Madrid en un duelo de lucha y sacrificio que se acabaría decidiendo con un gol de Dembélé a los 22 minutos. Los rojiblancos buscaron el empate durante el resto del partido, pero las grandes intervenciones de Ter Stegen y un milagroso despeje de Araujo en el último suspiro acabaron dando otra victoria vital al Barça. Tras conquistar el título de la Supercopa de España en Arabia, los culés encadenaron otros 2 triunfos por 1-0 frente a Getafe y Girona, con Pedri como goleador,
proclamándose campeones de invierno y ampliando su diferencia con el Madrid a 5 puntos de distancia. Los de Xavi pusieron la directa hacia el título de Liga tras derrotar 1-2 al Betis en el Benito Villamarín y dieron otro golpe al campeonato después de ganar 3-0 al Sevilla, ampliando su renta hasta los 8 puntos de ventaja. En la jornada 21, Pedri dio otro importante triunfo por la mínima al Barça en Villarreal, y una semana más tarde, los culés derrotaban 2-0 al Cádiz para encadenar su 7ª victoria seguida. El Barça tuvo que sobreponerse a la eliminación de la Europa League y a una inesperada derrota por 1-0 en Almería, pero una semana más tarde logró aprovechar los tropiezos del Real Madrid para llegar al Clásico 9 puntos arriba. 2 goles de Rafinha sirvieron para conseguir los 3 puntos en las victorias ante el Valencia y el Athletic Club de Bilbao, con lo que los culés tenían la posibilidad de sentenciar el campeonato en casa. El equipo culé tuvo las primeras ocasiones, pero fue el Real Madrid quien se puso por delante tras un afortunado centro de Vinicius que Araujo desvió dentro de la portería. El Barça continuó dominando y buscando el gol, y casi al filo del descanso, Sergi Roberto logró igualar el marcador. En la segunda parte ambos equipos fueron a por la victoria y el Madrid mejoró con los cambios. A 10 minutos del final, Marco Asensio marcó el gol que ponía a los blancos en la lucha por la Liga, pero tras un largo análisis de la jugada, el VAR anuló el tanto por fuera de juego. En el tiempo añadido y con los madridistas volcados al ataque, el Barça armó un peligroso contragolpe y que sí anotó el gol de la victoria azulgrana que sentenciaba el campeonato. Los culés ganaban por 2-1 en el último suspiro y con 12 jornadas todavía por disputar, se distanciaban a 12 puntos del conjunto blanco. En la siguiente jornada Lewandowski recuperó su olfato de gol en el 4-0 del Barça en el Martínez Valero, pero no pudo marcar en los 2 próximos tropiezos de su equipo. Los catalanes encadenaron 2 empates a 0 consecutivos frente a Girona y Getafe, y tuvieron que dar otro golpe al campeonato frente a sus aficionados. El Atlético de Madrid llevaba 14 jornadas sin perder en la Liga y se presentó en el Spotify Camp Nou a 13 puntos del líder y con ganas de animar el campeonato. Nada más comenzar el choque, Griezmann mandó un zurdazo al travesaño y minutos más tarde, el francés obligó a que Ter Stegen hiciese un paradón. Los rojiblancos estaban siendo mejor que los locales, pero a 1 minuto del descanso, Rafinha conectó con Ferran para que este inaugurase el marcador. El Barça pudo mejorar en la segunda parte y pudo incrementar su renta con varias ocasiones de gol. Las paradas de Oblak y el desacierto azulgrana impidieron que se moviese el marcador, aunque el Barça eliminaba a un rival directo por el título y se encaminaba hacia la Lirón. 2 días más tarde el Real Madrid dimitió del campeonato tras perder en Girona. Y al día siguiente un relajado Barça cayó en Vallecas por 2-1. Los culés mantuvieron la renta de 9 puntos después de golear por 4-0 al Betis en el Camp Nou. El partido se puso de cara para los catalanes con la expulsión de Edgar, y tras los goles de Christensen, Lewandowski, Rafinha y Guido en propia puerta, pudimos presenciar el debut del joven y precoz Lamine Yamal. En la jornada 33, Osasuna también se quedó con 10 en su visita a Barcelona, aunque esta vez al Barça le costó inaugurar el marcador. Los culés desaprovecharon ocasiones durante todo el encuentro, hasta que un gol de Jordi Alba daba el triunfo al Barça en el minuto 85.
La victoria culé ponía al Barcelona 13 puntos de ventaja y propiciaba que el equipo azulgrana pudiese proclamarse campeón en la siguiente jornada. El 14 de mayo de 2023, el FC Barcelona visitaba el campo del Real Club Deportivo Español, dispuesto a sentenciar el campeonato. El equipo de Xavi salió a por la victoria desde el minuto 1, y en el 11 Lewandowski empujó el balón a las mallas después de un gran centro de Balde. El lateral del Barça haría el segundo poco después, y el delantero polaco amplió la renta tras otro gran servicio de Rafinha desde la banda derecha. Koundé hizo el 0-4 al inicio del segundo tiempo. Y con un español herido, los pericos marcaron 2 goles que les permitieron reducir la desventaja. El FC Barcelona se llevaba la victoria por 2-4, y con el silbato final del árbitro, se convertía en el nuevo campeón de Liga. Los culés conquistaban el torneo de la regularidad tras 4 años de espera, y celebraron con ganas su 27º título de Liga. Pese a la relajación de las últimas jornadas, el Barça demostró ser el mejor equipo del campeonato, y leyendas como Piqué, Busquets o Jordi Alba se pudieron despedir por todo lo alto. En su primera temporada en España, Lewandowski se proclamó máximo goleador de la Liga con 23 tantos, y con una defensa casi inexpugnable y un Ter Stegen sobresaliente, el alemán lograba el primer trofeo Zamora de su carrera. Con solo 70 goles a favor y 20 en contra, los culés cimentaron su victoria en el orden defensivo, logrando 16 porterías a 0 y conquistando 2 títulos nacionales que confirman a Xavi como el líder del Barça de la nueva era.